Muchas gracias. Agradezco la invitación y la presentación, mi querido hermano. Muchas gracias por la invitación también y compartir este tiempo con el doctor Jesús Escudero. Gracias. Perfecto. Bueno, hermanos, lo que hoy nos convoca es la presentación del libro que ha escrito el doctor Rigoberto Gálvez, el dador de vida y de poder. Es una obra que yo tuve la oportunidad de revisar y me parece que la contribución que se hace es muy importante. Entonces, hermano, yo no sé, hermano Escudero, si usted nos quiere hablar un poquito acerca de cómo nació este contacto con el doctor Rigoberto Gálvez y el ofrecimiento de la publicación de su libro. Bueno, en realidad, el doctor Gálvez se contactó con nosotros hace ya algún tiempo, sobre su interés de publicar este libro que brindaba unos nuevos aportes para el campo de la neumatología, a lo cual nosotros tuvimos amplio interés, ya que nosotros hemos leído los libros del doctor Gálvez desde, wow, décadas atrás. El primer libro que leí de él fue Teología de la Comunicación en un curso que tomé a nivel maestría hace ya siglos. Entonces el Dos doctor décadas. Gálvez ya me era familiar, me era conocido. También leí su libro sobre la crítica de la religión popular, que se publicó recientemente. Entonces, para mí fue realmente un honor el poder trabajar con el doctor Gálvez en este nuevo proyecto. Excelente, excelente. Bueno, yo creo que una de las primeras preguntas que surgen siempre es, para el autor en este caso, es qué fue lo que le inquietó, lo que le movió, lo que le impulsó a escribir este libro sobre el Espíritu Santo. Me inquietó el hecho de que la doctrina del Espíritu Santo ha sido estudiada de manera muy limitada en la historia de las doctrinas y sobre todo en las teologías sistemáticas. La neumatología realmente es una de las áreas que menos atención ha recibido de parte de los teólogos sistemáticos. Las teologías sistemáticas que comenzaron a publicarse en el siglo XIX, siglo XX y XXI. Yo me impresioné al encontrarme con teologías sistemáticas, prácticamente todas las que pude investigar, la mayoría, que abordan la doctrina del Espíritu Santo en 2 páginas, 5, 10 o 20 páginas a lo sumo. Y exclusivamente dentro de la doctrina de la Trinidad. Es otro aspecto que me llamó la atención y me inquietó. Algunos eruditos, creo, lo decimos en el libro, se abstienen de escribir en un apartado específico la neumatología como tal, porque han considerado al Espíritu Santo solo dentro de la trinitología. Es decir, no es de extrañar entonces que en algunas teologías, por ejemplo, una de las más reconocidas que hemos leído desde estudiantes, excelente, por cierto, en muchas áreas, la del reformado teólogo holandés Luis Berkhoff, descarte sin titubeos un apartado de la neumatología. Y en su clásica teología sistemática abarca la Trinidad en 10 páginas solamente. Y de esas 10 páginas aborda solo 2 páginas acerca del Espíritu Santo. Entonces, es lamentable, digo yo en el libro, y eso me inquietó a escribir precisamente una neumatología, porque también pude observar, no solo en los libros, sino en las teologías sistemáticas, que ha habido una jerarquización reduccionista del Espíritu Santo, de tal manera que se ha hecho mucho énfasis en la doctrina de Dios creador, Dios salvador, y son importantes, pero no se ha hablado lo suficiente en las distintas áreas acerca de Dios santificador, es decir, Dios Espíritu Santo. Por eso en el libro menciono, en la parte introductoria, que a veces se ha hablado más de una binidad que de una trinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo, pero no tanto del Espíritu Santo. O
también ha ocurrido que algunos han descuidado la neumatología, concentrando toda su fuerza teológica, y ese fue uno de los casos de Karl Barth, el gran teólogo, el más grande según eruditos del siglo XX, que toda su teología la fundamentó sobre la cristología, y está bien, pero lo acusaron, lo señalaron de ser cristocentrista. Nosotros sabemos que debemos de ser cristocéntricos, por supuesto. La doctrina y la predicación de la iglesia primitiva se centraba en Cristo. Él era el Mesías anunciado, había muerto como las escrituras, sepultado como las escrituras, resucitado como las escrituras, había ascendido y regresaría por segunda vez. Pero también el hecho de no ver en los libros, que investigamos muchos, por cierto, se hablaba muy poco del Espíritu Santo, excepto en los campos pentecostales que podemos hablar un poquitito más adelante. Pero se cayó en un unitarismo también. Recordemos de que hay sectas cristianas, ¿verdad? En las que se hace énfasis en el Padre como el único Dios, Jesucristo como una criatura y el Espíritu Santo como una fuerza. Es un unitarismo. Así que incluso Paul Tillich cuestiona un poco la propuesta de alguien de la cuaternidad de Dios, ni siquiera la Trinidad, sino la cuaternidad. Y en algunas iglesias por ahí se habló de la cuadridimensión de Dios. Entonces, entre otras cosas, eso fue lo que me inquietó a escribir el libro. Excelente. Yo tengo una pregunta y a veces esto es interesante porque, bueno, nosotros cuando se hace una investigación uno trata de abarcar varios autores, diversas perspectivas, pero si usted pudiera mencionar, por ejemplo, un autor, dos autores de los que más ha influenciado o moldeado, digámoslo así, su pensamiento sobre el Espíritu Santo. Muy bien. Uno de los más recientes es el doctor Pablo Deiros, de manera impresionante. Hablaré un poquitito de él también. Él tiene una larga trayectoria como historiador, pero también como teólogo. También ha hecho una exégesis importante recientemente en sus libros, después de que él tuvo una conciencia de que la doctrina del Espíritu Santo, en la mayoría de los manuales, libros de historia de las doctrinas, prácticamente no se mencionaba el Espíritu Santo y se mencionaba más como algo que fue necesario únicamente en la iglesia del principio y que pues no era necesaria la continuación de la obra y el actuar, el mover del Espíritu Santo, una postura cesacionista. Pero retomando él y teniendo una experiencia vivencial acerca del Espíritu Santo, pues ha escrito mucho acerca de la perspectiva histórica y de la importancia del Espíritu Santo. Y otro teólogo que les va a parecer a muchos y a los lectores un poco interesante es Jürgen Moltmann, un teólogo ortodoxo, bartiano, aunque se separó un poco finalmente de algunos puntos de Karl Barth. Él retoma el papel importantísimo del Espíritu Santo. Y entonces Moltmann es uno de los que me ha influenciado y no es pentecostal, pero respeta mucho ahora los movimientos pentecostales, no concuerda con todo, pero resalta el aspecto del Espíritu Santo. Pablo Deiros es uno de los más recientes y también algunos teólogos pentecostales como Robert Menzies, por ejemplo, es otro teólogo. Y algunos teólogos latinoamericanos que han hecho incursión en la teología desde la perspectiva pentecostal. Es decir, la influencia ha sido de teólogos pentecostales y no pentecostales. Mencioné algunos nombres. Fantásticos. Sí, sin lugar a duda es interesante mirar cómo la doctrina del Espíritu Santo es algo que está tocado por grandes pensadores. Y una de las cosas que noté también en su libro es que usted hace diálogo con algunos padres de la iglesia, inclusive para demostrar así el desarrollo histórico de cómo la doctrina ha evolucionado. Y entre ellos usted mencionó a San Agustín como un cesacionalista. ¿Qué nos puede decir sobre él? Sí,
Él está dentro del grupo de teólogos y de los padres de la iglesia. Él está en el siglo IV, de los teólogos medievales e incluso de los teólogos de la Reforma Protestante, en la línea del cesacionismo. Es decir, para él, el Espíritu Santo era necesario que viniera en el cumplimiento de la profecía de Joel 2, en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu Santo, que hubiese bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, como se lee en el libro de los Hechos. Pero Agustín dijo que era necesario esa primera venida del Espíritu porque el canon no estaba establecido, porque era necesario que se estableciera muy bien la iglesia al principio, pero que después el envío del Espíritu Santo tendría que ver básicamente con asunto de la salvación, con el asunto del redarguir de pecado, con el asunto también de la santificación, pero nada más. Entonces, vemos lo que usted mencionaba, doctor, que por otro lado, investigamos que padres de la iglesia, teólogos medievales, teólogos prereformadores, sí hay una línea de los que sí reconocieron de que hubo manifestaciones sobrenaturales, milagrosas del Espíritu Santo, y reconocieron que el Espíritu Santo, después de la ascensión de Cristo, el Paráclito, el otro consolador que Jesucristo dijo que enviaría, estaba actuando todavía, estaba presidiendo la misión de la iglesia y que estaba llenando a la iglesia, guiándola y guiándola. Entonces, Agustín se fue por el otro lado y después influenció mucho a los reformadores, que podríamos hablar más adelante también. Fantástico, muchas gracias. ¿Qué características nos podría usted mencionar que hay en el libro que sean de alguna manera o no novedosas o aportes o cómo podríamos nosotros mirar el libro en su marco total? Muy bien. En cuanto a las características del libro propiamente y de su contenido, podríamos mencionar algunas. Por ejemplo, el libro, en cuanto a las características del propiamente libro, el libro tiene más de 106,000 palabras, cerca de 300 páginas, y tiene 11 capítulos, que, exacto, ahí lo está colocando muy bien. Ahí, muchas gracias. Yo lo voy a resumir mientras ustedes pueden ir viendo. ¿Qué es la neumatología o la naturaleza de la teología? Perspectiva histórica de la neumatología, el Espíritu Santo y las interpretaciones confesionales. Capítulo 4, panorama bíblico del Espíritu Santo. El número 5, panorama teológico del Espíritu Santo. 6, bautismos, dones y fruto del Espíritu Santo, los diversos enfoques. La obra del Espíritu Santo desde Pentecostés hasta la segunda venida. La comunión del Espíritu Santo, capítulo 8. 9, la vivencia del Espíritu Santo, que es muy importante. Y es lo que quiere recuperar Jürgen Moltmann y otros teólogos, no solo pentecostales, sino no pentecostales. Y también la perspectiva del Espíritu Santo en las iglesias pentecostales y neopentecostales. No podemos dejar de lado esa perspectiva. Y el capítulo 11, correlación entre la neumatología y la escatología. Y para mí fue una alegría ver que todos los capítulos encajaron perfectamente con 7 subtemas. Recordando un poco las palabras de Barth cuando hablaba de las obras teológicas, y lo digo con sencillez, que una obra teológica debe tener estructura, un buen desarrollo, una buena proporción y una belleza. Es decir, procurar que todo sea de una manera simétrica. Entonces, eso pues es importante. También en el libro aparecen otras características, prologado por el erudito, teólogo, biblista, políglota, autor prolífico, con decenas de obras especializadas publicadas, el reverendo el doctor Juan María Tellería Larrañaga, que es delegado para la educación teológica de la Iglesia Reformada Episcopal en la Comunión Anglicana en el Reino de Valencia, España, lo cual para mí, en lo personal y para quienes pudieron leer el prólogo, realmente fue un regalo el que él diera un prólogo que creo que captó perfectamente
las características del libro en cuanto a los contenidos teológicos también. Y también en varios endosos de teólogos importantes, no todos al final han sido colocados, pero en una posterior publicación, decía el doctor Escudero, se colocarán por cuestiones de espacio. Pero es interesante ver la opinión del doctor Abelto Roldán, teólogo argentino, el doctor Samuel Pagán, David Pagán, teólogo e historiador, la doctora Iris Barrientos, que es una biblista latinoamericana, Bernardo Campos, un teólogo peruano, Julio César de León Barbero, un teólogo destacado guatemalteco, y también Raúl Saldívar, es un profesor de teología sistemática, y el doctor Melvin Aldana es un pastor, teólogo importante. Y en palabras del doctor Tellería y el doctor Roldán, pues el libro, dicen ellos, realmente es un tratado completo de neumatología y único en su género. Fantástico. Cuando usted menciona que es un libro único en su género, ¿qué lo haría único? Muy bien. Bueno, es buena pregunta, aunque decía que eso lo dijo realmente el doctor Tellería. Es verdad, no lo dije yo, pero creo que tiene que ver con el propósito que persigue el libro y que creo que se logra en buena medida. Y es el hecho de presentar una neumatología integrativa. Es decir, no una teología neumatológica solamente pentecostal o solamente no pentecostal, no, integra, es ecléctica, que bebe de varias fuentes. La Biblia, por supuesto, el fundamento primario, la teología protestante, la historia de la doctrina del espíritu, la hermenéutica científica, recuperada en el ámbito protestante por Friedrich Schleiermacher, también la hermenéutica de la experiencia, hablo de la hermenéutica de la experiencia que la recuperó Schleiermacher, y también pues una exégesis esmerada. También una hermenéutica del espíritu que la toca un teólogo pues es erudito, Craig Skinner, es un profesor de Nuevo Testamento especializado. Y también el propósito es que fuese una neumatología con la experiencia y teología de teólogos no ortodoxos, pero quiero decir ortodoxos, quise decir no pentecostales. Incluimos la opinión de ellos. Y los aportes pentecostales que hay que reconocerlos de la vivencia del Espíritu Santo, pues aparte también sus desaciertos que mencionamos ahí, sus desafíos como todos los tenemos. Entonces creo que también eso ayuda a que sea único en su género. Presentar pues una neumatología conformada en distintas perspectivas que se reflejan en los 11 capítulos y los 7 capítulos por cada, 7 subtemas por cada capítulo. Y también que intenta recuperar el papel central, centralísimo diría, de la obra del ministerio y la misión y el actuar del Espíritu Santo que está presente en toda la Escritura. Y que pueda recuperarse realmente en la manera vivencial, que ya teólogos no pentecostales reconocen que es necesario volver y pasar por la etapa del olvido del espíritu, que fue durante algunos años, y luego pues vinieron momentos pentecostales y neopentecostales. Creo que también la puede hacer única en su género que intenta recuperar una neumatología no solo bíblica, sino vivencial, como decía. Ahora, en su justa dimensión, pero que se pueda experimentar el crecimiento en lo individual, pero también en lo congregacional. Y otra cosa, el protagonismo del Espíritu Santo que destacamos en el libro, desde Pentecostés hasta la segunda venida y luego en la consumación del reino de Dios en la nueva creación de todas las cosas. Porque hay que reconocer que si bien es cierto, la Trinidad funciona de manera perfecta en amor y en libertad, ese interactuar, vemos en la Escritura que en el Antiguo Testamento el protagonismo es el Dios creador. Vemos en la parte del Nuevo Testamento registrada que el protagonismo ahí es la obra magnífica, expiatoria, de
el Dios Salvador, de Jesucristo. Pero a partir del Pentecostés, cuando Jesucristo asciende, entonces a partir de ahí es el Espíritu Santo quien toma el protagonismo. De ahí en adelante será el Espíritu Santo en la iglesia y en los creyentes, que son templos del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo dirigirá, presidirá a la iglesia. Pero es el descuido que hemos visto a lo largo de la historia y que ahora pues intenta este libro recuperar ese protagonismo del Espíritu Santo sin dejar de interactuar con Dios Padre y con Dios Hijo, porque así han trabajado desde el principio en la historia de la salvación. Pero también otro aspecto, doctor Escudero, que creo que lo hace único en su género, por así decirlo, o casi único, como decía el doctor Tellería, es que intenta recuperar también la correlación de la neumatología con la escatología. Casi siempre que se habla del Espíritu Santo se desconecta de la escatología, ¿no? Y la escatología está presente. Es el Espíritu Santo quien a través de la historia desde el Antiguo Testamento usa a hombres inspirados y llenos por el Espíritu Santo para profetizar, por ejemplo, la venida del Mesías, para profetizar también los últimos tiempos, para el final de la historia. Y no digamos los aspectos escatológicos de la resurrección de Cristo y también la segunda venida de Cristo y cómo el Espíritu Santo se encargará de guiar a la iglesia para que ésta, juntamente con la Trinidad, integrada, por supuesto, lleven a feliz término en medio de todas las oposiciones a la iglesia, al establecimiento del reino de Dios en la Nueva Jerusalén, en el festejo eterno, donde ya están todas las cosas nuevas creadas. Creo que esas son algunas cuestiones que podría mencionar que pueden hacer un poco diferente o único en su género. Fantástico. Bueno, a mí me gustaría tener una segunda entrevista para posiblemente explorar el contenido de un solo capítulo y poder así aprender de las riquezas que se encuentran en él. Si es que usted desea darnos el honor, me gustaría que programáramos Aceptable. eso. Bueno, qué bendición. Sí, porque creo que hay mucha riqueza y un programa como el de hoy es bastante general, Es correcto. pero en lo poco que usted dice mucho, pero al mismo tiempo surgen preguntas y creo que en la exploración de un capítulo posiblemente el público pueda enriquecerse más con su ponencia. Así lo creo. Que Dios nos lo Sí. conceda. Yo creo que todo el capítulo que habla acerca de la historia, por ejemplo, del Espíritu Santo, me parece, de la trayectoria de la doctrina del Espíritu Santo, me parece a mí un capítulo muy valioso. Hace una síntesis muy interesante sobre cada una de las épocas importantes, ¿no? Mencionando a sus autores más importantes, empieza con la era apostólica, luego sigue y habla sobre la época antigua y empieza a hablar de la importancia de algunos escritores sobre el Espíritu Santo en acción, por así decirlo, ¿no? En la vida cristiana, en el día a día. Menciona, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, si no estoy mal, es uno de los que menciona ahí. Y luego ya hace mención también de otros autores como Clemente, Tertuliano, Atanasio, Orígenes, Basilo también, y empieza a ver la idea que cada uno de ellos tenía acerca de la doctrina del Espíritu Santo. Y luego de eso nos lleva a la época medieval, nos empieza a hablar un poquito de cómo surge ese salto de la época antigua a la época medieval, y luego cómo de eso los reformadores tienen esa herencia, ¿no? De la época medieval, cómo beben, por ejemplo, de Agustín, de Crisóstomo para su idea o su doctrina del Espíritu Santo, y luego de eso nos lleva a la época contemporánea, ¿no? Me parece que es un capítulo muy rico. Ese fue el capítulo que yo leí por completo. Me gusta bastante la perspectiva histórica, pero también la perspectiva
escatológica, que es lo que usted mencionó en el último capítulo, y me hizo un gancho muy interesante porque usted hace poco lanzó un libro sobre escatología y ahora incluye un capítulo de esta relación de la doctrina del Espíritu Santo y la escatología. Me parece a mí muy interesante. Quizá ese punto de la escatología y el Espíritu Santo sería uno que podamos revisitar después. Ujú. Sí, es correcto, porque es incluso para escribir otro libro, pero ahí tratamos lo esencial, lo importante, precisamente de esa correlación. Y si me permite recordar un poco, regresando a una de las preguntas que planteaba el doctor Escudero, es, digamos, los aportes que se pueda dar. Me impresionó mucho, gratamente, lo que escribió, y lo tengo literalmente acá porque quería mencionarlo, lo que escribió el doctor Tellería en parte del prólogo. Él dice así, hablando de los aportes: por expresarlo, dice él, en pocas palabras, un tratado de neumatología como no hemos conocido ningún otro, ni en los años de nuestra juventud y primera madurez, en que estudiábamos en seminarios y facultades teológicas de diversos ámbitos y países, ni en los que tiempo después nos hemos dedicado plenamente al ministerio pastoral y a la docencia de la Sagrada Escritura en distintas instituciones académicas españolas y otros lugares. Realmente, pues yo le agradezco al doctor Tellería, que él mismo dice no lo está haciendo por, digamos, simpatía, sino porque lo encuentra en el libro. Y creo que también otro de los aportes que podríamos mencionar, que podría sonar un poco a locura, como si me permiten un poco, como dijo Pablo, tolérenme un poco de locura. El libro nos atrevemos a hacer una propuesta, precisamente lo que mencionaba también nuestro querido consiervo y colega, acerca de qué pasó en la Reforma Protestante. Porque la Reforma Protestante realmente, todos los reformadores no tocaron a profundidad la neumatología ni la doctrina del Espíritu Santo. Era de entenderse en buena medida, porque Lutero le interesaba más el asunto de la justificación, de cómo tenerla, le interesaba mucho acerca de la autoridad realmente espiritual, y entonces se encontró en la sola fides en latín, y en la sola escritura, solo la escritura, es la norma de autoridad, conducta, fe y salvación, y solo por la fe somos salvos, y es por gracia pura, sola gracia. Y el Espíritu Santo, los reformadores lo tomaron cabalmente, como lo mencionaba, básicamente retomaron lo que dijo Agustín y se quedaron solamente en el ministerio interior de salvación, de edificación, nada más, pero no hablaron de un desarrollo de realmente de la vivencia y el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión. Entonces, ellos hablaron en principio de tres solas: la sola fe, la sola escritura, la sola gracia. Luego se agregaron dos: solo Cristo, y luego, por último, solo a Dios la gloria, solo Deo gloria. Entonces, estas cinco se le llaman las famosas cinco solas, ¿verdad? En latín, solus Deus, solus Christo, sola escritura, sola gracia, sola fides. Y así como se atrevió uno de los teólogos 500 años después a agregar un postulado a la reforma de Ecclesia Reformata Semper Reformanda, es decir, una iglesia reformada en continua reforma, nosotros con sencillez proponemos que haya una sexta sola en este libro, y que esa sola sea solo espíritu, es decir, solus espíritu. Por ejemplo, la sola de solo Cristo enuncia que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y que no hay otra instancia mediadora entre Dios y los hombres, ni los santos intercesores, ni la Virgen María, lo dice Lutero, ni las peregrinaciones, ni ninguna otra instancia, ni teólogos, ni concilios, ni papas. No, él dice la única instancia. Entonces, nosotros proponemos, y tengo aquí la propuesta que está en el libro, la sexta sola. Sería en latín solus spiritus. Y esta sola enuncia el poder del Espíritu Santo para redarguir al hombre de pecado, de juicio, de las obras de la carne,
y revelarle a Cristo como Salvador por medio de la obra, por medio de la sola fe, convirtiéndolo en una nueva criatura, llenarlo para vivir una vida plena y mostrar el fruto del Espíritu en sus acciones diarias. En contraposición al intento pecaminoso de la carne y la soberbia del hombre que lo incapacitan para salvarse a sí mismo y vivir una vida plena y agradable al Señor. Nosotros lo hemos propuesto. Sé que nadie es profeta en su propia tierra. Algunos la tomarán, algunos otros no, pero más adelante quizá alguien diga, creo que debe aparecer una secta sola. Es solus espíritu. Bien. Excelente, excelente. Eso me parece muy, muy interesante. Y bueno, viendo todo lo que usted nos habla, hemos visto que usted cita a varios teólogos, diferentes perspectivas, diferentes enfoques, hace un análisis histórico, hace un análisis teológico. La pregunta entonces que muchos estarán haciendo es, bueno, y entonces, ¿será que yo debo comprar este libro, no debo comprar este libro? ¿Será que es muy avanzado para mí o no? La pregunta es directamente para el autor. ¿Para quiénes va dirigido el libro que usted escribió? Sí. Bueno, diría yo en principio, pero me voy a apoyar en también lo que dijo el doctor Tellería. Dijo estas palabras: el amable lector tiene, por tanto, en sus manos un libro que, rebasando los límites estrictamente académicos, se dirige a todos aquellos que, ya sean seminaristas y estudiantes de la Sagrada Escritura, ya pastores y servidores eclesiásticos que ejercen los sagrados ministerios, ya creyentes de a pie, dice él literalmente, se sientan concernidos, atraídos, interesados y por encima de todos movidos por la persona y la obra del Espíritu Santo, el Paráclito, que nuestro Señor Jesucristo prometió enviar a la iglesia para que diera testimonio de él. Él dice también que más allá del aspecto académico, realmente el libro es accesible para que todo creyente, y yo aquí ya lo expreso en mis palabras, líderes, servidores, pastores, estudiantes de institutos, seminarios, facultades de teología, pentecostales y no pentecostales, porque no tiene un enfoque eminentemente pentecostal y no pentecostal, es integrativo y coloca las posturas. Yo por ahí finalmente me inclino a alguna postura, pero los que puedan leerlo tendrán una perspectiva muy clara y amplia de una neumatología integrativa. Así que esperamos que de verdad el creyente de a pie, como dijo el doctor Dería, lo lea porque lo va a entender y lo va a disfrutar. Y si me permiten decir algo personal para ir redondeando este punto, algunos de los hermanos colaboradores, consiervos y colegas del Seminario Teológico de Guatemala, que me dan desde su tiempo, cuando leen el manuscrito, porque pido que me lo lean y escuchar sus opiniones, me dijeron dos o tres de ellos. Es uno de los libros suyos, porque han leído casi todos, bueno, no todos, pero la mayoría. Es uno de los libros que más he disfrutado. Y yo puedo decirle esto, mis queridos hermanos, aquí y los que están viendo. Como escritor, este es uno de los libros, quizá el libro que más he disfrutado escribirlo, porque lo he vivido al escribirlo. Se puede palpar que cualquier creyente será edificado, no solo el teólogo, no solo el maestro, sino también la congregación. De hecho, estoy impartiendo una serie sobre el Espíritu Santo, dador de vida y poder, así se llama literalmente, en la iglesia. Voy por la predicación número 20. Y la congregación está edificada, y de hecho ha traído un poco de crecimiento desde que comencé esa serie. Eso quiere decir que es entendible también para la mayoría. Gloria a Dios por eso, ¿no? Amén. Definitivamente, incluso la prédica ya sobre el Espíritu Santo está un poco, escasa aún dentro de los movimientos pentecostales, Es correcto. ¿verdad? Bueno, en los 90s, usted va a recordar muy bien, la predicación sobre el Espíritu era algo muy, muy común, pero Sí, es verdad.
al inicio ya de este primer milenio, definitivamente las cosas cambiaron. Entonces yo creo que hay que retomar la enseñanza del Espíritu Santo en nuestros púlpitos para poder traer a un viento fresco a la iglesia y que así el Señor se pueda mover y traer un nuevo crecimiento como Él desea. Y por eso yo realmente felicito a su persona por Qué el hecho gracias. de hacer una serie, no de 3 sermones, porque eso lo hacemos en un mes, hacemos una serie, sino que ya lleva 20 y no sé cuántos falten. Entonces, definitivamente ha sido una serie bastante extensa y por consiguiente bastante fructífera, me imagino, y a lo que usted comenta, parece ser que así es. Entonces, creo que es una serie muy buena, muy interesante. Así que adelante con ello en el Señor. Qué Eh, eh, gracias. yo, yo tengo una última pregunta. Ahorita vamos a ver si hay preguntas en la audiencia. Pero ¿qué impacto usted espera que este libro llegue a tener en sus diferentes contextos en que se ha leído? Esperamos, creemos, tenemos la esperanza, ya sea de manera inmediata, quizá no, porque toma un tiempo, pero a un mediano plazo o largo plazo, el libro tenga un impacto en el área académica en primer lugar, tenga un impacto en la vida espiritual de todos aquellos que lean el libro, que de verdad puedan comprobar lo que la escritura dice, la realidad de ese sentir y de esa vivencia del Espíritu Santo. Jürgen Moltmann, en uno de sus libros, El Espíritu de Vida, dice, comienza con su libro planteando preguntas. ¿Ha sentido usted realmente el Espíritu Santo? ¿Ha tenido vivencias con el Espíritu Santo? A mí me sorprende que Jürgen Moltmann, un teólogo ortodoxo no pentecostal, se plantee esas preguntas y retoma el tema del Espíritu Santo. Creo que tendrá impacto también, o esperamos, en el aspecto congregacional, en el aspecto de la misión de la iglesia. Sabemos que antes de que hubiese este nuevo avivamiento de los movimientos pentecostales que comienza tradicionalmente en los años 1901, dicen los historiadores, en la calle Azusa de California, y también en las montañas humosas de Cleveland, Tennessee, casi simultáneamente, pues ha tenido un impacto ciertamente en el siglo XX, que se ha llamado el siglo del Espíritu Santo. Entonces, esperamos que ese retomar, porque el Espíritu Santo, justamente como lo mencionaba usted, doctor, ya los movimientos pentecostales como que necesitan, sobre todo el pentecostalismo clásico, lo mencionamos ahí en el capítulo número 10, acerca de las perspectivas pentecostales y neopentecostales del Espíritu Santo, sus aciertos, sus desaciertos, sus desafíos. Mencionamos que es necesario de nuevo que los movimientos pentecostales retomen los aspectos positivos y que también puedan revisar, como debemos hacerlo todos, una autocrítica, porque esto es una autocrítica también, en donde hemos cometido errores, olvidos y donde hemos cometido excesos. Pero esperamos que también este libro pueda ser un libro como lo anhela. Y perdone que vuelva a recordar lo que dice el doctor Tellería, que me impactó mucho el prólogo, de verdad. Me han prologado el libro Hombres Eminentes y he agradecido mucho y han sido buenos, pero este prólogo me impresionó al ver cómo el doctor Tellería percibe realmente el contenido. Y él dice, hablando de un impacto precisamente, esperamos, dice, que haya un antes y un después, ¿verdad? Después de este libro, porque es una obra, dice, de envergadura, que sin dudarlo ni un momento nos atreveríamos a pronosticar, creará, lo que yo mencionaba, un antes y un después. Será un hito
de referencia obligada en los estudiantes de neumatológicos, de estudios neumatológicos en el mundo evangélico de habla española. Esperamos que este libro realmente marque algo, realmente un antes y un después, porque procura una perspectiva integrativa. Integral se podría decir también, pero no es exactamente lo mismo. Y que realmente nos retrae a la importancia del Espíritu Santo. Así que esperamos que Dios que el Espíritu Santo use este libro para bendición de muchos, como lo expresaba el doctor Tejería también. Fantástico, muchas gracias. Hermano Salvatierra, no sé si hay alguna pregunta en la audiencia o usted tenga alguna pregunta en particular. No, yo creo que estoy revisando ahorita las redes y no tenemos ninguna pregunta. Bueno, yo creo que las dudas van a surgir ya cuando el libro esté en un poquito más de mayor circulación, ¿no? Porque el libro acaba de ser lanzado, no tiene mucho movimiento. Aquí a Guatemala, porque todavía no ha venido, pero No, no, ya está cerca. ya está Ya cerca. cuando tengamos la distribución, entonces ya existirán las preguntas que van surgiendo con esa relación con el contenido, ¿no? Esa interacción con el contenido. Pero yo creo que es muy valioso el aporte del hermano Rigoberto Galvez. Ya lo hemos mencionado los porqués. Ya solo será cuestión de que el público adquiera el libro, lo lea, lo analice y busque esta aplicación tanto para su vida, para su ministerio, ¿no? También para la parte académica. Es muy valioso el aporte que hace, así que estamos muy agradecidos por este libro y bueno, y esperamos que el hermano Rigoberto pues siga publicando con nosotros, ¿no? Que es un privilegio. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad, la confianza, doctor Escudero, de haber publicado el libro. Muchas gracias también por su buena disposición para realizar esta presentación, esta entrevista. Y pues seguiremos haciendo nuestra parte. Nosotros le daremos un impulso al libro acá en Guatemala y donde podamos, porque creemos que realmente puede bendecir y puede ayudar a la misión de la iglesia, al cristiano, a las congregaciones. Y no será tanto solo por el hecho de que un libro se venda, sino para que realmente sea conocido. Así como gratamente me sorprendió saber que había leído mi primer libro publicado fuera de Guatemala, Teología de la Comunicación, que fue un libro que de verdad se utilizó en muchas facultades y seminarios como libro de texto también. Así que esperamos que este libro también sea recordado como el libro de Teología de la Comunicación y que puedan ser conocido. Y gracias de nuevo por la confianza, gracias por este programa, por su tiempo y pues también a la audiencia que pueda ver. Sin duda creo que podrá quedarse grabado, no estoy seguro, no lo sé, para que alguien pueda verlo posteriormente y poder edificarse. Amén, fantástico. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, doctor Galvez. Muchas gracias, hermano Salvatierra. Vamos a programar entonces la entrevista para un capítulo en específico, De acuerdo. en las próximas semanas con la ayuda de Dios. Ya para entonces el libro deberá estar en Guatemala, ya que esperemos que llegue ahí, a finales de la próxima semana con la ayuda de Dios debería de estar en Guatemala. Lo estamos esperando con ansia. La iglesia, el seminario, lo que se han enterado, dice, ¿dónde lo consigo? Lo quiero. Entonces, si ya lo tenemos, pues pronto creo que será pues adquirido el libro. Y esperamos poder tener más libros disponibles más adelante, lo más pronto posible, aquí en Guatemala. Amén. No sé si tenga algunas palabras finales para despedirnos. Bueno, doy gracias al Señor por la vida, por la oportunidad, por este tiempo. Le doy gracias al Señor que me ha permitido ver finalmente publicado este libro. Digo finalmente porque pues siempre lleva un proceso y doy gracias a Dios por la editorial Querigma, por sus vidas que están en el ministerio, con ministerios fructíferos, pujantes en la educación teológica, en el ámbito eclesial, en el ámbito de las publicaciones. Ánimo también, adelante con esas publicaciones
y esperamos que Dios nos siga bendiciendo para enfrentar los tiempos que ahora de verdad estamos en los postreros tiempos y en el verdadero principio de dolores, de acuerdo a lo que hemos hablado en nuestro libro Escatología. Muchísimas gracias de todo corazón a ustedes y a la audiencia también. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Compartan el video, por favor. El libro se puede adquirir por medio de Amazon directamente con la editorial y en unos días estará disponible también en Guatemala. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Fue un gusto compartir con ustedes y estamos siempre en una nueva transmisión para seguir hablando con el doctor Rigoberto Galvez. Un abrazo a todos.